Hola y bienvenidos a donde sea que se nos estén uniendo. Gracias por estar hoy con nosotros en este webinario que es sobre alta tensión. Esto lo voy a estar dirigiendo yo, que soy Brian Parker, y voy a estar también con Mike Ashton, que es nuestro asesor global. Mike está en Australia en este momento, así que tenemos una gran diferencia horaria, pero bueno, gracias por estar disponible para nosotros durante la noche. Tenemos otros oradores que nos van a brindar sus conocimientos y datos interesantes sobre toda la experiencia que tienen en electrocuciones y manejo de PEMP. Tenemos también un video en el que vamos a poder ver este tema más en profundidad un poco más adelante y estoy segura de que lo van a encontrar muy interesante. También quiero agradecerles a Polisani, uno de nuestros patrocinadores, que se encuentra patrocinando el webinario del día de hoy. Solo para contarles un poco de nuestros oradores, tenemos a Peter Wellspring. Hablamos justamente de lo que es el aislamiento y mantenimiento y transmisión de PEMS, bueno, transmisión y distribución de torres en lo que son Australia, así que nos va a contar mucho sobre eso. Y después tenemos un video de Glenn Cook, que lo conocen como Cookie. Es muy bueno en lo que hace y Cookie nos va a estar brindando información sobre el trabajo de planificación, si se encargan de la seguridad de las líneas eléctricas y de todo lo que es el potencial de incendio y lo que podemos hacer en una situación de emergencia. Cookie era parte del grupo de trabajo que nos ayudó a producir todos los manuales de las distintas PEMP, así que bueno, por la diferencia horaria que tenemos con Australia, ambas presentaciones han sido pregrabadas y vamos a poner el video durante el webinario. Esto lo hicimos también con Mike Ashton, así que Mike sabe muy bien cómo llevaron adelante ellos su trabajo y va a poder ayudarnos si necesitamos hacerle cualquier pregunta. Después tenemos a Jim Waldron, que es el director de seguridad de producto en Skyjack, Reino Unido, y nos va a comentar un poco cómo funcionan de un modo muy informativo todo lo que es seguridad de productos. Vamos a comenzar entonces con una nota de mi parte sobre datos de accidentes. Si ustedes tienen cualquier pregunta el día de hoy, por favor les voy a pedir que utilicen la función de preguntas y respuestas. Más que bienvenidos a colocar ahí sus preguntas, pero tengan en cuenta que no todas las preguntas van a tener una respuesta y por favor sean específicos con respecto a lo que vamos a estar cubriendo hoy. Nuestra campaña dirigida 2023 se llamó High Voltage y la realidad es que queríamos hacer algo con respecto a las líneas eléctricas que entran en contacto con personas. Este video que hicimos ya llegó a las 4.000 vistas y el documento lo tradujimos en varios idiomas, creo que por lo menos 10. Hemos monitoreado esta campaña a corto, mediano y largo plazo. Queremos asegurarnos de que todo esto que estamos armando sí tenga un efecto a nivel global justamente para mejorar este tipo de cuestiones. También creamos una em, campaña de seguridad, también llamada High Voltage, donde tienen este tipo de documentos sobre cómo podemos evitar el contacto con las líneas eléctricas. También tenemos aquí un pequeño póster sobre cosas que pueden colocar, ¿no? Este, bueno, es un video, por ejemplo, muy corto, son 15 segundos, se los voy a mostrar. O sea, 15 segundos es el tiempo de mi atención. Yo sé que muchos de ustedes quizás tienen un poco más, pero bueno, creo que es algo muy simple y que nos permite rápidamente ver mostrarle esto a personas nuevas que están en la industria. Así que me parece muy interesante e informativo estos videos tan cortos. Están disponibles, por favor, búsquenlos y distribúyanlos en sus equipos. Vamos a pasar entonces en lo
que son los datos de accidentes de 2023. Por favor, sí les voy a pedir que se dirijan a la página web de IPAF, donde van a poder encontrar nuestro informe de seguridad global, que les va a permitir ver toda la información. Pero los informes que se han reportado ha bajado un 33%, pero los países se mantuvieron iguales, es decir, los países que mantuvieron México, Estados Unidos, India, Reino Unido. Ahora necesitamos más información y si todos ustedes están aquí y están en otros países, por favor traten de ponerse en contacto con nosotros para poder generar un registro concreto. Esto obviamente varía según los distintos periodos, pero si bien hemos visto que han bajado, por ejemplo, las fatalidades, esos números que ven en verde pertenecen en realidad al año pasado. Lo primero que me gustaría destacar en lo que son los distintos sectores, por ejemplo, telecomunicaciones y arboricultura, son responsables por la mitad de los informes de los sectores según la industria. Y esto tenemos que tenerlo muy en cuenta. También podemos ver en 2022 que los vehículos PEMP eran los vehículos más comunes con los que ocurrían este tipo de cuestiones. Entonces, esto tengámoslo en cuenta. No solo los países que reportan a IPAF, sino todos, ¿no? Todo lo que son, por ejemplo, de tipo araña y los grandes camiones montados y demás. Por ejemplo, en Estados Unidos hay muchos de estos tipos de equipos. Para la 2023, la cantidad de reportes han aumentado básicamente en todos los frentes, pero bueno, nosotros tenemos más reportes, tenemos más personas que participan y bueno, esperamos no tener tantas fatalidades. Tendemos a pensar que la gente va a informar sobre lo más grave, pero no sobre lo que son casi incidentes. Y nosotros seguimos interesados en eso también. Así que si tienen cualquier casi incidente o incidente potencial, por favor traten de informarlo también, porque a nosotros nos sirve. Una vez más, pensamos un poco en la consistencia. En la diapositiva anterior les mostré que en 2022 vimos mucha información sobre grandes vehículos, pero como ven, en 2023 esta información es provisoria, no se ha finalizado todavía, pero estamos mirando que las plataformas móviles son realmente las más altas. Y también por sector, hemos visto que en el pasado teníamos telecomunicaciones y arboricultura y ahora apareció construcción. Estos son datos globales y esto puede obviamente darnos una idea. La imagen en la izquierda no tiene nada que ver con de dónde viene la información, sino dónde están los documentos, dónde se están accediendo a nuestras campañas dirigidas. Entonces, como ven, es muchísimo, muchísimo para registrar, teniendo en cuenta que de todos estos países es de donde más descargas vienen. Esto concluye mi muy pequeña actualización al respecto y ahora les voy a mostrar un video muy corto de Palisani, nuestro patrocinador.
Bien, gracias una vez más a Palazzani. Voy a compartir una vez más mi pantalla. Este video fue algo que dirigieron Cookie y Mike y recomendaban realmente que, por favor, tengan cuidado de los individuos que puedan llegar a considerar esto estresante o angustiante, se cuiden ante el contenido de la siguiente presentación que puede llegar a afectarlos de forma emocional y mental. Por favor, no continúen mirándolo si esto sucede. La prioridad es su bienestar mental y emocional. Así que ahora les voy a mostrar otro video corto. Bueno, un poco sobre Cookie, algo para que sepan. Fue el profesional que se ocupó de la seguridad en Australia en 2020 y ganó un premio por ello en 2022. Fue miembro clave del grupo de trabajo y una parte pivot en la construcción de los documentos sobre el uso correcto de PEMS y líneas aéreas, líneas eléctricas aéreas. Obviamente, busca educar a todas aquellas personas que utilicen cualquier dispositivo que se vea energizado por electricidad. Bien, espero que puedan ver ahí bien la presentación. Muchas gracias por la introducción. Solo un poco más que les quería comentar. Yo la verdad es que fui casi 30 años electricista y no pensé que me iba a meter en lo que era seguridad. De hecho, me la pasaba abriendo agujeros, tirando cables y demás, pero la verdad es que sí fui testigo de muchas fatalidades y por eso es que me apasiona tanto el tema de trabajar realmente con seguridad y responsabilidad en torno a líneas eléctricas. Un incidente que sucedió y una fatalidad fue en una de estas plataformas de las que justamente estamos conversando hoy, y esta plataforma elevada de trabajo. Recuerdo que había un pintor que tenía ahí sus materiales y estas líneas tienen más de 11.000 voltios. Ni siquiera tocó el cable, pero el cable, obviamente por esta tensión, lo electrocutó al instante y lo arrojó directamente a una escuela que había ahí cerca. Después de este incidente, reflexioné mucho con respecto a la seguridad en torno a las líneas eléctricas, sobre todo aéreas, y traté de también ofrecer capacitación en distintos lugares porque estas cosas suceden todos los días, no es solo en sectores específicos. Uno dice construcción, pero no es solo construcción. Esto, por ejemplo, es de una empresa en Nueva Zelanda hace algunos años. Estaban haciendo unas tareas programadas de mantenimiento y la persona lo hizo acá estaba en un carrito y lo estaba tratando justamente de terminar de resolver y tuvo una descarga eléctrica y murió. Esto obviamente ocurrió, bueno, como les decía, hace algún tiempo aquí en Australia, y accidentes como estos suceden todos los días, accidentes con las distintas líneas eléctricas y los tendidos que se encuentran en la calle, son cosas que suceden realmente todo el tiempo. Tremenda liberación de energía en un determinado momento puede generar un enorme daño en su cuerpo, puede generar un enorme daño. Esto, por ejemplo, es un incidente que ocurrió en Estados Unidos en febrero de este año, cuando estuve allí recibiendo este premio internacional que antes mencionaban. El motivo por el cual la electricidad hace tanto daño en nuestro cuerpo es porque está a 30.000 grados en un instante. Piénsenlo, es una enorme liberación de energía en un momento específico. La electricidad puede, como les decía antes, descargarse en arcos o con otras descargas. Pero, por ejemplo, ven, esto les muestra lo lejos que puede llegar la electricidad. Y la gente que no trabaja con electricidad no se da cuenta que tan cerca están realmente de la muerte, ¿no? Si uno está lo suficientemente cerca de una línea eléctrica, queda o muerto o devastado, o es demasiado suertudo realmente si nada le sucede, nada grave, ¿no? Pero bueno,
Quiero que todos hagamos un test. Quiero que miren este video que estoy por mostrarles y escuchen lo que estoy intentando pedirles que hagan y después de esto lo vamos a hablar. Este es un test de la conciencia. This is an awareness test. Este es un test de How conciencia. many passes does the team in white make? ¿Cuántos pases hace el equipo en blanco? The correct answer is 13. La respuesta correcta es 13. But did you see the moonwalking bear? ¿Pero vieron el oso que camina hacia atrás? Es fácil perderse de algo que uno no está buscando. Bueno, yo uso este video para mostrarles algo que es realmente un factor humano que nosotros no vemos las líneas eléctricas. Yo mismo trabajando en esta industria manejo por todos lados y veo las líneas eléctricas, pero cuando hago este tipo de sesiones les pregunto a la gente, ¿cuántas líneas eléctricas viste hoy cuando viniste hasta acá? Y dicen, no, no vi ninguna, la verdad. La gente cree que no están ahí, pero en realidad están, y eso es el factor humano, ¿no? Esto es lo que les quiero decir, sus ojos pueden engañarlos, no confíen en ellos. Entender que tenemos este tipo de fallas como humanos y que hay cosas que realmente es ceguera por falta de atención, que significa que justamente nuestro cerebro está tratando de conservar energía y bloquea todo lo que cree que no le va a servir prestarle atención, como por ejemplo las líneas eléctricas. Le dice al cuerpo, ya sabes que el tendido eléctrico está ahí, tenés que conservar energía, así que ni te preocupes. Pero claro, esto sucede todo el tiempo, ¿no? Y esta idea de que estamos quizás a 1 metro, 2 metros y de repente podemos llegar a tocarlo y puede producirse un desastre, es justamente para recordarles que siempre que hagamos este tipo de trabajo hay que planificarlos de forma adecuada. ¿No? Hay mucha gente que trabaja justamente en la misma cuestión durante varias semanas, entonces de repente se acostumbra muchísimo y empiezan a ser más descuidados con la seguridad. Esto, por ejemplo, lo utilizamos en Australia, esto capta el movimiento y la gente justamente ve las líneas eléctricas, ven, se colocan así porque no hace falta poner un marcador, dos marcadores, ya hace completamente la diferencia, nos permite realmente ser conscientes de esto. Acá hay un tendido eléctrico. A ver, pueden verlo, pero pueden verlo ahora. Pueden verlo ahora, ¿no? Una vez que ponemos un marcador, sobre todo un marcador de color rojo, permitimos que se vea y esto lo trae a la vista. Como les decía, eliminar estos factores humanos. A ver, vamos a cometer errores y aprendemos cometiendo errores, pero si no cometemos un error con esto, puede ser el último que cometamos. Entonces, es importante tratar de eliminar el factor humano lo máximo posible y tratar de permitir que haya productos como, por ejemplo, Go Out Safely y todos los productos eh, de protección que lo que hacen justamente es que los equipos que estén energizados dejen de estarlo ante el más mínimo contacto. Bien, pareciera que perdimos el video de Cookie. Nuestro equipo técnico está tratando de volver a cargarlo. Pero bueno, ese primer elemento que mostraba Cookie realmente destaca los peligros, ¿no? Yo mismo, habiendo estado presente en distintos incidentes y accidentes que ocurrieron con líneas eléctricas, la verdad es que entiendo la importancia que tiene esto y ser conscientes al respecto.
Bien, creo que hay algo que está pasando con Zoom. Espero que lo estén pudiendo ver bien ustedes. En este momento solo vamos a esperar a Chris, que está tratando de ayudarnos a resolver esto. Les decía entonces que me gustan los marcadores rotativos. No sé la verdad cuántos de los países que monitoreamos tendrían la posibilidad de implementar una solución así para aumentar la conciencia con respecto a los tendidos eléctricos de la región. Y creo que lo único otro que sí agregaría es que si van al sitio web de IPAF para mirar las guías que hay con respecto a las líneas eléctricas, van a ver que no dice nada de las aéreas, lo cual es algo que creo que Jim va a tocar más tarde en su presentación, pero esa fue una decisión adrede, ¿no? Nosotros siempre un poco hablamos de esto en los cursos de capacitación a lo largo de los años, pero tiene que ver con la posición en la que estamos. Algunos de los datos que tenemos indican, sin lugar a duda, que el incidente ocurrió cuando la línea eléctrica estaba debajo de la persona. A ver, creo que lo tenemos de vuelta. to take out that human factor. All right. So another thing that I was talking Bien. about as well Otra de is las cosas knowledge is the que best les quiero defense when it mencionar comes es to que electrical el safety. So if you hit a conocimiento power es la line, mayor herramienta que tenemos understanding cuando what se to do in trata de that seguridad. emergency Entonces hay que is entender really qué hacer imperative. en una And the seguridad. way to Es understand clave, is es understanding how imperativo. electricity Y works in its tenemos que basic entender form. All cómo right. funciona So la here is electricidad en su a forma 12 más volt system. básica We got para poder a lograr positive esto. terminal and a Acá 12 volt tenemos, battery in ¿no? your Un vehicle. Right. circuito básico, por Electricity, all it ejemplo. wants to La do is electricidad, complete a todo lo que circuit. quiere hacer That's es its ultimate completar su aim. circuito. Ese es It su wants to get objetivo. there as quick Quiere and as easy as llegar possible. lo más rápido y Electricity lo is más fácil extremely lazy as posible. well, right? La electricidad It'll es take muy the quickest vaga path. también. Normally that's through Entonces memory, va a tomar el right? But if camino it más goes through the human sencillo body, que that's why we get encuentre. electrocuted. Si We're also a el good cuerpo conductor humano lo of encuentra, electricity, será right? ahí. So Somos muy buenos if you conductores de close electricidad. this, Si the cierran switch, right, or este turn the switch on for your lights, interruptor it o completes the circuit and gets encienden back to el its power interruptor source. Electricity para is extremely encender sus happy when it luces, can do this. termina If el it can't, círculo electricity gets y really el angry, and ciclo. that's where the arc in Esta the sparking electricidad se pone muy comes contenta into cuando it. puede hacer All esto right. y si no So it wants logra to hacerlo ramp se itself pone up and jump and muy complete the circuit. enojada. Electricity Entonces, will also lo go que to the quiere es earth lograr ese to circuito do this as completo. well. So if a También power va line a falls ir a on the la ground, Tierra para tratar de electricity lograr eso. Es flows decir, through que si the una earth like descarga cae en la ripples in a Tierra, pond. So each one of these ripples la represents a electricidad different voltage. fluye Where the justamente por la rocks hit Tierra. might be Y 11,000 cada uno de los volts. elementos First que se ripple, encuentran en la 10, Tierra 9, representan 8 and distintos so tipos on. de This is tensión. Por called the ejemplo, las surface rocas voltage no gradient. That goes tienen, through pero the otros earth and you elementos can be sí. electrocuted by just ¿No? standing near a Eso machine that's hit a power significa line. que si, por Or ejemplo, esta electricidad fue standing near a directamente a la fallen power Tierra, line's pero been hay knocked una down by a máquina allí machine, for parada, example. nosotros podemos So vernos here's a afectados mobile por crane simplemente estar example, parados right? junto a Mobile esa crane's máquina. 11,000 Este es un ejemplo. is hit. This is Las grúas 11,000 volt power line. móviles. The crane is Esto now tiene part of the power line más de circuit. It's at 11.000 voltios. 11,000 Esto es volt, parte, por right? ejemplo, de Goes through the el machine, starts to circuito. hit the Entonces ground, and esto you've pasa got the por surface la voltage máquina, gradient pasa going out. They're the al ripples, and they're the different suelo y acá tenemos voltages. los So if distintos you had 1 foot on the puntos 7,000 volt de line and tensión 1 y las foot on the distintas tensiones, 8,000 ¿no? volt Entonces, en line, una línea, por the ejemplo, está a human body is a 7.000 better voltios, la otra a conductor than the earth. 8.000. So the electricity will El go cuerpo through the humano earth, es mejor see the conductor que human la body, and it'll go Tierra, up through así your que legs, and you esto can va a be ir a la electrocuted Tierra, full step les va a potentially. subir por Right, so las a piernas a 1,000 ustedes si hace volts, so the primero difference in contacto con voltage un will ser go through humano your y body, eso va a ir right? directo And a you're sus not piernas y touching anything, you're just standing on the lo ground, mata right? directamente, So ¿no? Es decir, if you're actually touching cualquier it, cosa que like just toquemos like nos here, the dog podría that was llegar hanging a onto this afectar. load, the Por electricity's ejemplo, gone down ¿no? through this Si wire hubiera rope, and he's become the acá, switch. ven la So the electricidad, electricity's esto gone through pasa his por esta body. That's cuerda what's que called ven the touch y la potential. Now, electricidad the touch potential pasó is por el full cuerpo. voltage. Esto se llama That's where potencial de people use and get toque. Esto es electrocuted. a alta You could be tensión. standing on Ahí es the donde la ground gente touching se that load, or you electrocuta. could be in an Puede estar elevated ahí en el platform, suelo for tocando la example, carga o like en the la fatality I plataforma spoke about at the start, directamente, where the bloke como had an la aluminum fatalidad paint que les roller. comenté He al becomes comienzo, que le that pasó a switch, este and you get the full pintor. touch potential, right? So, Si están tocando el you interruptor, por know, ejemplo, tienen the un safest place to potencial de be is contacto actually in the completo. vehicle, all right? So if Ahora, you stay in the el, vehicle, you're like a bird on a wire, la, because the electricity will 100% go si, through the machine first, si because ustedes metal van, is por a ejemplo, better al vehículo, conductor than ese the human sería body. su And as I peor said,
su peor decisión. ¿Por qué? Porque el metal es mejor conductor que el cuerpo humano. Entonces, si están ahí, la electricidad 100% va a ir primero a través del vehículo. Entonces, si ustedes están ahí, por eso les decía ahí, la herramienta, la mejor herramienta que tienen es el conocimiento. Si ustedes entienden que lo más seguro es quedarse, ¿no? Tenemos estas tres palabras que usamos en inglés. Stay, que es quedarse, call, que es llamar, y wait, que es esperar. Entonces, quedarse en el vehículo o a 10 metros de distancia. Llamar al 000, que es, bueno, esto obviamente relevante para el mercado australiano, entonces es nuestra línea de seguridad, y esperar a que llegue la ayuda. Lo más importante también es no entrar en pánico. Mucha gente entra en pánico y lo único que quiere hacer es, por ejemplo, salir corriendo. Entonces, entender eso, ¿no? Por ejemplo, esta es una plataforma elevadora de trabajo que está a altísima tensión. Esta persona no se vio herida. ¿Por qué? Porque toda la electricidad pasó por todo el metal y esa parte donde él está tocando de la plataforma es como un pájaro en un tendido eléctrico. Si él estuviera ahí y no estuviera tocando el metal de la máquina, hubiera realmente absorbido por completo el voltaje. ¿No? Esto es por el potencial de contacto, pero justamente como solo estaba tocando el metal ingresó y su cuerpo fue como parte de la estructura. Por eso es que es tan importante entender cómo funciona la electricidad y entender que es importante que stickers como estos, por ejemplo, pueden realmente ayudarnos en nuestros lugares de trabajo a que todos entendamos cómo funciona. Obviamente, si necesitan escapar, lo pueden hacer también, ahí tienen el procedimiento, pero es absolutamente necesario lograr la evacuación, ¿sí? Si hubiera algún peligro inmediato, ¿no? Si hubiera humo, si hubieran gases, si ya no lo pueden ver, tienen que salir, obviamente, pero si esto no sucede, su lugar más seguro y el mejor lugar donde pueden estar en ese momento es adentro del vehículo. Entonces, enseñarle a la gente la teoría eléctrica, como les decía, el conocimiento es la mejor defensa y es un mensaje muy importante el que tenemos que tratar de transmitir. ¿Qué piensan? A ver, por ejemplo, acá, ¿qué es lo que más entra en contacto con la gente? ¿Las líneas eléctricas subterráneas o aéreas? Bueno, a ver, deberían ser, supongo que las subterráneas, pero no, en realidad golpeamos más líneas eléctricas aéreas que las que están subterráneas. Esto se debe por la falta de planificación, por el hecho de que la gente no entiende que su cerebro y sus ojos a veces no funcionan tan bien como ellos creen y puede ocurrir esta ceguera por falta de atención, como decíamos antes, y ayudar a que la gente diseñe un plan para trabajar con esas líneas eléctricas aquí en Australia, ¿no? Esto tenemos, por ejemplo, acá una aplicación que nos permite pasar el teléfono y decir que nos diga la cantidad de tensión que tienen los tendidos. Entonces, eso, seguir planes básicos y simples para que se aseguren que los controles necesarios están implementados. Nosotros ya hablamos de esto, ¿no? La posibilidad de utilizar elementos o incluso trabajar con líneas eléctricas que quizás hay que mover y demás. Es muy importante diseñar planes simples para que, porque si después son cuestiones muy complejas, uno puede, ¿no? Tratar de educar a la gente en el uso de maquinaria y demás, pero primero necesitamos tener un plan y necesitamos justamente que esto funcione. Acá les hice un pequeño video, son unos 50 segundos, es simplemente, me pareció muy interesante como parte del webinario, ¿no? Porque, bueno, acá es un video muy breve, ¿no? Para poder educar un poco a la gente. Se llama No vieron el cable. Ahí, a ver, se lo voy a poner. Streetlights, pop holes, pillar boxes, name them all. High voltage, low voltage, they them all. Tree loppers, carpenters, truck drivers, farmers, council workers, farm workers, name them all.
trucks, forklifts, tractors, high loads, graders, work platforms, bobcats, backhoes, excavators, digging holes, slashes, harvesters, garbage trucks. They didn't see the wire. It was always there, hanging in the air. They didn't see the wire, looking underground, 'cause it wasn't found. Planes, drones, parachutes, don't hear your excuse. Scaffolding, irrigation, augers and cranes, guttering, roofing, cane, harvesting, dozers, ladders, drilling machines. Look up, look down, should've looked all around. Keep your life, happy wife, make it home with your life. They didn't see the wire, it was always there, hanging in the air. They didn't see the wire, looking underground, 'cause it wasn't found. So yeah, just a simple little video to help people. Bueno, nada, un highlight the pequeño power line video changes there. So paródico como if you para want to ayudar un find it, poco a it's la on gente a YouTube. entender Nice los and share riegos. it Lo around pueden with people. If you encontrar en search Cooking with YouTube, lo Dave, pueden see the wire, you can compartir, scan ¿no? Como para que that también code puedan there. But escanear ese look, código para escuchar sorry la I couldn't be there canción. in person. Se It's a perdieron little el bit late for me cable. here in Lamento Australia, and que I've got a busy say no work pude month estar ahí en persona. going Es on. So la verdad es I'm que bastante hoping that tarde was para of value mí to you y guys. And espero que look, todo esto I'm les haya resultado available igualmente to help people, valioso. and Lo voy a dejar I'm on obviamente LinkedIn, stuff like that. disponible So también if para anyone que lo out there puedan needs some revisar. information or help, Y si alguien I'm happy necesita to assist. información o Really ayuda, helpful. You, siempre Mike? es un placer ayudar. No, Te I'd just like to say paso la thanks very palabra, much, Mike. No sé si Cookie. That was a necesitas really algo más. informative video. No, bueno, te Can quiero honestly say that agradecer, Billy Mike. La Joel's got verdad es que some fue un healthy video muy competition as well. interesante y So thank you for your te time, digo mate. que Billy Much Joel appreciated. tiene No worries, competencia Mike. con Hope esa everyone música. enjoys the Sí, no, ya webinar. sé. And Espero que a yeah, todos catch hayan you again soon. disfrutado tanto Thank de you. mi canción como el webinario y muchas gracias thank por you la to Cookie oportunidad. and Hablamos to Mike pronto. there. It was certainly Gracias a insightful, Cookie and y a Mike. La verdad es que Guy's fue got muy interesante lo que a singing presentó. career ahead of him, and that Y was in bueno, playing, by obviamente the way. también tienen una So carrera really musical, thanks for that, and evidentemente certainly por a step delante, and así touch que potential, and muchas certainly what could do gracias. in an Y emergency muchas gracias por situation. habernos So contado now todo we're lo que going podemos to hacer move on potencialmente en to una situación de another video. emergencia. This Ahora time by vamos a Peter pasar a Wellspring otro video, from Togo in esta vez Australia. de parte de Peter Welby Just a bit on Peter's de background. Australia, Peter para is the contar un technical and poco training manager for de Bronto Skylift Australia lo que and es New Zealand. Peter. Él So trabaja para Peter has Bronto been involved Skyline with en truck Australia y mounting en Nueva MIPS since Zelanda. Él ha 1993 estado as an trabajando operator, con PEMS a desde trainer, el a safety 93 como manager, and a operador, nomad. como Peter capacitador, was a key como member of the desarrollador de working group in the capacitación development of y IPAS ahora en lo que es guidance seguridad documents ha for sido un safe use miembro of MIPS in the clave vicinity of power de lines. And in la 2018, Peter aprobación wrote del a code of practice documento called sobre Truck el uso Mounted seguro de EWP. PEMS. The Y purpose of the en code este of momento se practice was to encuentra give desarrollando practical advice nuevos about documentos how como to los manage del código risks de associated with prácticas. truck Este mounted código de platforms prácticas nos in explica Australia. cómo se pueden Okay. utilizar Okay, Peter, we'll máquinas jump into como the three plataformas questions. The first elevadoras question móviles here aquí en is, Australia. Bien, Peter, algunas can you preguntas. La provide primera pregunta a es, brief Peter, ¿podrías explanation dar on how una vehicle mounted explicación platforms breve are sobre used to work on cómo the electrical los infrastructure vehículos con network in plataformas Australia, montadas please? trabajan Yeah, en thanks for the introduction, infraestructuras Mike. It's a vehiculares pleasure to aquí be en involved in the Australia? webinar. Sí, claro. Bueno, Truck mounted gracias por MIPS has la been used oportunidad. in the power line Ahora, construction and todo lo que maintenance son industry in Australia since the PEMS late 1980s, montadas with the con introduction of the este computerized tipo units de with elementos high se han utilizado classifications. aquí en This increased Australia desde hace substantially in años y 2005. tienen también For sus Australia, a cajas. vehicle that is Esto fue designed for aumentando off-road también en el use uso is en a los must, últimos and años. most of them En are mounted Australia, on el either uso de este 6x6 tipo de or 8x8 dispositivos es chassis. clave The requirement to travel y along obligatorio. narrow, unsealed access tracks El present additional viajar challenges with por very high center of vías gravity vehicles. Side slopes have unfortunately proven too angostas, much por for ejemplo, climbers genera and mucho incidents have desafío para lo occurred, que son resulting in major vehículos damage to the equipment to thankfully importantes. Y minimal esto a su vez damage puede to traer the grandes drivers. daños a Approximately los equipos y 95% a of the los work operadores conducted in que los Australia is manejan. undertaken A with partir power del lines fully trabajo que se energized. hizo en The other Australia fue 5% básicamente involve large insulated units capable of working on the justamente lines ver lo that que are still son los datos energized with de voltages between accidentes que ocurren 110,000 volts con and 500,000 líneas volts. de alto These insulated units are voltaje not like the ones de used by the local power distribution companies. They más have a steel de boom and only an 10.000 o insulated 20.000 fly boom or cage voltios. beam. Hay For general construction algunos and vehículos que maintenance, tienen, por the ejemplo, units are plataformas units fijas are o used under móviles isolation permits y or construction permits. básicamente
muchos de estos vehículos hay que usarlos solo bajo permisos muy específicos de construcción. También hay algunas reglas y procedimientos bastante estrictos que deben seguirse. Hay que presentar planificación y tienen que aprobarse también los distintos planes. Hay que establecer un área clave en la que se pueda utilizar el PEMP. Hay que ver que el terreno esté libre por completo de obstáculos. De hecho, bueno, antes vimos varios videos con información. También tenemos lo que son JSAs, que son análisis de seguridad de las tareas. Es importante hacer esto, por ejemplo, testear los cables de la tierra, que por ejemplo lo que hacen estos cables es conectarse primero al vehículo y después al MUP siempre que se haya que hacer cualquier tipo de traslado. Después hay que asegurar otra parte a una parte metálica de la jaula, y esto se hace también, por ejemplo, con un palo caliente y con guantes de seguridad que el operador tiene que tener para evitar que se produzca cualquier peligro. Después, esto se quita, primero se le quita al PEMP y después se quita de la otra estructura. Esto también utiliza accesorios y elementos anexos aprobados para poder elevar componentes como aislantes y rodillos que necesiten transportarse. Esto significa que en muchas ubicaciones quizás solo se pueda tener un equipamiento, ¿no? Durante la construcción de las líneas eléctricas y antes de que haya cualquier tipo de cable, las empresas telecomunicaciones suelen tener realmente distintos procedimientos que se establecen, como por ejemplo que haya un helicóptero dando vueltas por las líneas eléctricas mientras se están estableciendo, y es importante que tengamos esto en cuenta. Bien, muchas gracias. Punto número 2. ¿Cómo se ve el futuro de lo que son tendidos eléctricos de alta tensión en Australia en los próximos años? Bueno, diría que es muy estable en este momento. Hay casi más de 2.000 kilómetros de líneas que se han construido y más de 10.000 que tienen que actualizarse. Esto también tengamos que tener en cuenta, hay unas 50 unidades que pueden adquirir realmente o trabajar con los proyectos estos que estamos mencionando. También los contratistas tienen que planificar sus tareas con a veces hasta 6 meses antes, justamente para poder contratar las flotas que necesitan. Los dueños de las flotas tienen que mantenerlas también en el mejor estado, y esto es clave. En muchos casos se requiere que las personas queden esperando durante meses, justamente porque el quedarse trabajando durante horas, por ejemplo, en el caso de los operadores que trabajan para una empresa, puede generar fatiga y demás, y esto puede provocar peores daños y riesgos. A ver, bueno, Peter, última pregunta. Vos y yo estuvimos presentes en una fatalidad que ocurrió hace muchos años, ¿recordás? ¿Podrías explicarnos? Esto había pasado en lo que le dicen induction en inglés, que es como una presentación inicial. ¿Podrías explicarnos también cuál es la importancia y demás? No sé si te acordás. Sí, me acuerdo que el riesgo se produjo cuando se estaba construyendo una línea eléctrica nueva. Esto estaba construyéndose junto a una línea vieja de muchísima tensión que estaba ahí. Ya estaba en el lugar. Entonces, nunca se pidió, por ejemplo, que esta tensión se bajara o que se interrumpiera la tensión en ese cable de alta tensión. Durante la construcción, el contratista principal utilizó cables que se establecen y vuelven a la estructura que se está construyendo, ¿no? Entonces, esto básicamente lo tenían ya establecido cuando uno de los operadores por error sacó el contacto a tierra, evitando justamente la posibilidad de que hubiera un circuito cerrado y seguro.
on the electronics of the mix. Gracias Once the a contact was broken, the operator on the ground bueno, was cuando then se able to rompió use the este radio remote contacto, control to en bring the realidad cage el down to ground operador que safely. estaba en The tierra investigation logró a showed través de un the control structure units remoto needed to be que el positioned at closer vehículo, el intervals. PEMP, The la amount PEMP of que se induction encontraba that was energizada, occurring was pudiera greater than devolver they la carga que tenía anticipated. y no se The produjeron investigation also showed that the situaciones deceased terribles. person Pero had la not investigación followed sí the correct mostró, procedures of using em, insulated gloves and the hot stick bueno, to en remove realidad the earths from the line. hubo There's la several persona resources available que that can explain this estaba scenario that have en been tierra developed in previamente y que Australia era quien since this estaba, incident and other justo quien fatalities. hizo el corte del Excellent. Thank you, el Peter. circuito, That's justamente it. That's our three falleció questions. y I'd like to thank you nos so dimos much for cuenta your de que había time. sido It por un really has error been de esta greatly persona, justamente appreciated. por no And I'd utilizar like to los thank you for guantes que your debería input as haber well into the utilizado, pero development of este that es el guidance peligro y onto la the safe use of importancia nukes in the de este vicinity of tipo de power lines. actividades. Bueno, te Thank you agradecemos very muchísimo, much. te agradecemos tu tiempo. Been my Gracias pleasure. por participar de Thank este tipo de proyectos como el uso Okay, again, thanks efectivo to y Mike and thanks to seguro Pete there, de for lo que both son of PEMPs. those Es guys sin and the duda whole es of un the working trabajo group. A really clave. big Bueno, appreciation muchas as to gracias the amount of chicos a time los they've dos. put La in. verdad es que You apreciamos writing guidance muchísimo it todo el does take a esfuerzo y huge el amount of tiempo que han time, invertido en todo and the esto guidance a itself ambos. is we try and make the guidance Y la verdad es que readable, so todo that's why lo we don't que always tienen specify para specific contarnos a distances, nosotros etc. But realmente es certainly muy the valioso, guys and their así que dollars muchas when gracias. installing those power lines around the infrastructures Sin in the duda, countries. cuando se Okay, so instalaron now esas I'm going to hand over to Jim infraestructuras, todo esto que Walden mencionaban of realmente Skyjack. son Jim, the floor cuestiones is yours. claves para tener en cuenta. Bien, Thanks, Brian. ahora le voy a Just share pasar my la screen. palabra a Jim. Gracias, Brian. Okay, A Brian, ver, hopefully you can voy a see my compartir screen. mi pantalla, no sé si la pueden ver. Not yet, Jim. Todavía Can no, you see it Jim. now? Going through now. Yeah, got it now. Thank Great. you. Well, thank you for letting me present at today's session. Bien, we've got some muchas really gracias powerful por stuff from dejarme Cookie and some informative information presentar from Peter, which I think esto. might be able to Esto viene también de parte de I've been Peter, asked quizás to también present a podamos little bit about construir un poco consumer sobre eso. regulation, so it's A fairly mí me European in pidieron its que focus, and presente within 5 sobre lo minutes que to es walk esta through what is normativa effectively a sobre couple of years máquinas of que ha debate. surgido en Europa y que ha llevado varios años de But debate in essence, también the en lo que es la machinery Comisión directive that's Europea. been in place Pero in Europe for básicamente many years has been esto ha replaced estado by the implementado en Fumes Europa desde Regulation, hace which has años y been affectionately se called the Regulation 2023-1230. llamaron ahora And it was esto published this year normativa and entered into force sobre in máquinas July, and becomes fully applicable 2023-1230. in Esto January se 2027. entró en The vigencia en industry julio de has este año until y January va a 2027 ser to understand the full completamente implications efectivo of the en machinery enero de regulation. 2027. Es decir, que la industria And puede tratar de entender este as the documento manufacturer's hasta technical enero de committee chairman, 2027. I have briefly Como informed jefe the también Materials de Handling Federation, who provide some information on lo the que changes es, to these bueno, regulations and seguridad de associated producto. standards, Yo me ocupo mucho and de some of the challenges de that todo they este tipo de propose. cuestiones en la industria, de cómo van cambiando estos estándares So y the qué es directive is lo being que replaced by nos regulation, and in compete a principle that's a nosotros. good thing from a Entonces, European perspective. So we're básicamente, moving away from antiguamente being esto a se llamaba directive, directiva sobre which máquinas y ahora in se its llama own right is not normativa, directly ¿no? applicable to member Como ven states, a la interpreted derecha hay algunas cuestiones que differently, no and they need to be aplican para transposed otros into national estados law before they become miembros. effective. Esto hubo Europe que has now published a especificarlo regulation, which is great. So antes de que now fuera every member justamente state in Europe is efectivo. signing up to the En este momento, regulation cada can uno de get los those Estados applicable miembros en directly across all Europa of the están European Union. sujetos a esta normativa. Implementation of that regulation will now La generate implementación de security standards, de and nuestra of course, normativa va a development ayudar standards to a understand how to establecer los meet these distintos requirements estándares within de the la industria regulation. para ver dónde So before this can be necesitamos done, we need esto to understand en the función de la impact of those normativa. Pero changes. antes de poder There's hacer one eso, tenemos que particular entender el change in the impacto de machinery estos cambios. Y hay un regulation cambio that is en meaningful particular en to lo que es la organizations. normativa sobre And máquinas that's the que es introduction of a relevante a esta new presentación y es la what's called an essential health presentación and safety de lo requirement que se within llama un Section 3, which is requisito de salud y a number of seguridad requirements that elemental, que machinery compila una moving serie de machinery requisitos must que comply hay que with. cumplir, sobre todo con lo que And some son of the words in the máquinas requirement móviles. are ambiguous. So I'm Algunas going to share de the los requisitos requirement son with un you, poco and I'll read it ambiguos, la through verdad. Yo lo voy briefly, a but they just compartir y lo voy highlight a some ir of the areas where there leyendo, is pero hay at the moment algunas áreas confusion en las within the que en industry este on how to momento interpret hay this un poco de requirement. confusión en torno a la industria sobre Um, cómo se aplican so the risk concretamente. that Entonces, por requirement ejemplo, ahí, itself is el, depending on its el type, requisito mobile en sí machine mismo es or related según product. la So altura, la where máquina relevant, be móvil o el designed, constructed producto and equipped relevado. so as to Cuando prevent the sea risk of relevante, debe contact with an diseñarse, energized construirse y overhead equiparse power para line prevenir or el the risk riesgo of de creating contacto con electrical una arc between
línea eléctrica aérea energizada o el riesgo de crear un arco eléctrico en cualquier parte de la máquina o con un operador que conduzca la máquina
y se acerque a una línea eléctrica aérea energizada. Lo segundo dice, cuando el riesgo a personas que operen máquinas incurran en contacto con una línea eléctrica aérea energizada y esto no se pueda evitar por completo, esta máquina móvil o producto relacionado debe diseñarse, construirse y equiparse para prevenir cualquier riesgo eléctrico. Y hay algunas áreas de este requisito en particular que no terminan de ser específicas. La presentación creo que del requisito es obviamente interesante, ¿no? Tener el requisito para entender el contexto de el trabajo con líneas eléctricas y los riesgos eléctricos que esto presenta. Pero hay ciertas palabras que pueden crear un poco de confusión, ¿no? Con este requisito. Por ejemplo, las únicas máquinas que pueden colocarse en el mercado tienen que ser máquinas completamente aisladas, ¿no? O sea, si lo googleamos, esto aparece directamente. En este momento hay una cantidad de máquinas muy pequeñas que realmente no cuentan con este tipo de protecciones, pero el 95% del trabajo con las líneas eléctricas aéreas es con líneas no energizadas, pero el otro 25% sí es con líneas energizadas. Esto depende también mucho del mercado europeo, por eso tenemos que tenerlo en cuenta. Algunas partes de las palabras que me parece que justamente generan confusión se las marqué en rojo. Primero, como les dije, esto fue algo que decía Cookie. El requisito es las líneas eléctricas, pero no nos permite entender, por ejemplo, el riesgo de las líneas subterráneas, ¿no? Y en general, la implementación de máquinas que se usan en altura, la carga, por ejemplo, o lo que sea, puede llegar a estar afectando. Es decir, no necesariamente son solo las líneas aéreas, sino que son ambas. Pero después, otro tema también es muy difícil cuantificar. Depende en muchos casos, este tipo de accidentes y demás, depende de las distancias seguras y demás. Y todo esto varía en las distintas comunidades europeas, ¿no? Esto es algo que todavía los comités técnicos están tratando de interpretar y de analizar. Si no pueden mitigar el riesgo, el paso final sería tratar de, o bueno, si no se puede por completo evitar el riesgo, tendrían que pensar que si hay un riesgo, hay un peligro. Y siempre existe un riesgo residual, ¿no? Siempre que estamos trabajando con líneas eléctricas. Una vez más, la presentación de Cookie, que me pareció súper interesante, creo que lo mejor es el conocimiento. Es la mejor forma que tenemos de mitigar cualquiera de estos riesgos. Y es importante también con eso entender a dónde nos va a llevar. Como comentario final, quería decirles que en este momento la industria está desafiando este requisito con estas normativas sobre máquinas, ¿no? Porque lo presentamos, pero en este momento hay muchos que no están cumpliendo con esto y creo que hay varias industrias representadas que no están realmente a la altura de la situación, pero la Comisión Europea sí acepta que tenemos que continuar dialogando y trabajando sobre este requisito para ayudar a diseñar un documento guía que vaya con esta normativa y que todo esto escriba concretamente y con los términos claros qué es lo que quiere y qué es lo que se pretende lograr con respecto a los requisitos. Después también queremos que nos den feedback experto con respecto a esto que estamos desarrollando y esto lo van a hacer personas especialistas de la industria. Así que el objetivo un poco del requisito es tratar de mitigar el riesgo. Es correcto, no es poco realista, pero obviamente depende mucho de la maquinaria que se utilice. No se puede diseñar, por ejemplo, una línea eléctrica a través de una PEM. Entonces,
reflexionando un poco con la pregunta que se me hizo para esta presentación, que fue cómo afectan justamente estas normativas a las distintas empresas, a la planificación de presupuesto y demás. Creo que a alto nivel los fabricantes utilizan estas normativas como catalizador para impulsar sus productos al mercado, y posiblemente ustedes empiecen a ver sistemas de terceros como el que les mostró Cookie. Hay otros también en el mercado en este momento, pero estos sistemas yo supongo que van a ganar más tracción a medida que va cambiando esta normativa y se va presentando en los distintos lugares de trabajo y se va aplicando. Las compañías de alquiler, con respecto a esta normativa, esto no cambia nada, ¿no? Lo que es la selección de las máquinas que tienen que utilizar. Así que una máquina aislada, por ejemplo, solo se mantiene así si se mantiene, justamente, ¿no? Valga la redundancia. Entonces, es importante. Y para lo que son usuarios y personas que alquilan estos equipos, estas normativas no van a eliminar que se sigan haciendo justamente las capacitaciones pertinentes, se siga analizando quiénes son las personas capacitadas en el sitio para trabajar con este tipo de maquinaria, ¿no? Y es importante entender y capacitar a los empleados sobre cómo utilizar material de protección y afines. Básicamente, para resumir, para la industria creo que esto implica un reconocimiento, el reconocimiento que tiene que tener el trabajar con tendidos aéreos de alta tensión. Es importante todo lo que nosotros podemos generar en torno a los requisitos y a las normativas, poder brindar apoyo a las actividades que estamos tratando de lograr. Cookie también lo mencionó en su presentación. Creo que solo podemos entenderlo si solo puede ser de utilidad si lo podemos interpretar como lo estaban explicando, por ejemplo, como lo explicó Cookie. Finalizo entonces mi presentación. Les agradezco mucho el tiempo. Espero estar a tiempo justamente y que todavía nos queden unos minutos. Y a ver, ¿podés dejar de compartir tu pantalla? Perfecto, muchas gracias y muchas gracias por haberlo hecho en tiempo, en forma. Tenemos algunas preguntas, creo que han sido muy buenas porque creo que la otra vez habíamos tenido como 45 preguntas, lo cual fue muy desafiante. Pero acá tenemos las preguntas. Este es un dispositivo de seguridad. No sé bien a qué se refiere. Asumo que estará hablando de lo que subió Cookie, ¿no? Y con respecto a eso, Jim, no sé si vos tenés algo para decir o... Sí, debería ser un dispositivo de seguridad. Esa sería mi respuesta. No conozco bien el sistema en particular, pero si cualquier fabricante de un componente o un sistema, este fabricante tiene que asegurarse de tener todos los materiales y demás adecuados. Y con respecto a los controles de una PEMP, tenemos que asegurarnos también de que funcione su sistema de control y realmente cumpla también con todos los requisitos de la industria y del sector. Así que, bueno, supongo, no sé si te referías a eso, pero bueno, creo que sí, que tenía que ver justamente con los sistemas de control de este tipo de máquinas. Entonces, si vos crees justamente que por el factor humano esto va a poder afectar el funcionamiento y tienen que detener la maquinaria o el equipo por completo antes de que se acerque cualquier humano, esta es una de las cuestiones que, por ejemplo, habría que tener en cuenta. Y esto lo pongo como ejemplo, ¿no? Con la nueva normativa que existe, podemos entender justamente los límites que tienen este tipo de tecnologías. Ahora bien, tenemos que también entender si el uso de estas PEMP evoluciona de otras maneras. También vamos a tener que estar preparados para contener cualquier tipo de riesgo que ocurra. Sí, a ver, nosotros desde IPAP nunca vamos a promover ningún tipo de producto, o sea, no es la idea para nada. Lo que decimos es que es importante notar que no hay ningún producto en este momento que prevenga por completo la electrocución y este tipo de riesgos eléctricos graves. Entonces,
Nada, son distintas ideas que también vamos considerando. Tenemos que planificar, tenemos que evaluar riesgos, tenemos que tener en cuenta de estar utilizando las máquinas correctas para los tipos de trabajos que tenemos que realizar. Pero bueno, tengo una pregunta de Rob Cavalieri. ¿Pueden compartir o recomendar algunas fuentes buenas para obtener material de capacitación en video, como el que presentó Cookie de Stay Cold Weight? Ay, a ver, creo que Cookie tiene un sitio web que él utiliza muchísimo, no solo en Australia, sino que es embajador global de este tipo de cuestiones de seguridad. Así que le voy a decir que se ponga en contacto con los asistentes. Para Peter, ¿qué información y guía tenés sobre los campos electromagnéticos cuando se trabaja cerca de líneas eléctricas? Peter, te recomendaría que mires el documento guía, que tenemos todos nuestros documentos guía desde que me uní a IPAF. Son documentos en vivo y vamos a tomar, bueno, cualquier idea o recomendación que alguien tenga o lo que sea, ¿no? Si ustedes consultaron, por ejemplo, alguno de los documentos o recursos disponibles y creen que no alcanzan la profundidad que deberían, por favor, díganoslo. No, I think Vos no sé, Jim, si I'm querías perfectly agregar if I algo interpret that o as algo kind con of RF, respecto a lo que dice acá, si hay permisos que se RF zones necesitan around para potentially trabajar transmitters, con I think that's líneas what it's sort of eléctricas alluding de to, as alta well as tensión. around the No, power bueno, lines and the potential sí, interruption on to systems. a And ver, from a siempre hay machinery que tener en cuenta perspective, que hay there que are tener standards that we comply capacitación, with for muchísima EMC capacitación al susceptibility and respecto. transmissibility. But that susceptibility Tenemos que tener en piece cuenta is lo que es probably what la you're leaning to susceptibilidad, la there. I know when we looked transmisibilidad de estos at an equipos. IPAF level Y to generate cuando some guidance, it miramos, por was ejemplo, a quite nivel de difficult to get IPAF, through como para perhaps some of generar the algún tipo de information that's documento de contradictory with guía, other sí que fue information, desafiante, no and tenemos it's all documentos que freely realmente available, but contradicen otros it's a bit documentos y ambiguous. todo And with the está introduction of disponible, pero es un poco 5G into the ambiguo. marketplace as well, we found it Es quite hard difícil really to también get something tenerlo en quantifiable to say, el well, what is the risk and how to mercado, mitigate ¿no? it? Es You know, difícil are there cuantificar dimensions and los riesgos que hay que distances that you need to be mitigar. careful of in terms of the human Por eso es que factors tenemos que aspect of tener overheating mucho and cuidado, como potential decíamos impact on the antes, human también body and con then disturbance los on the machines? factores The humanos, machines porque is esto puede probably where it's provocar more serious también, violations. obviamente, un impacto Um, directo but the a impact on todos the human esos aspect is a bit more ambiguous when you read justamente seres humanos typically que 10 son los que doctors' participan reports de and estos 5 procesos. Esto substantiate también, obviamente, the les risk and puede then 5 generar can debunk it. So IPAF can't, we're not medical, so we couldn't really make a determination básicamente of which side of that to lean on. So I don't em, think we resulted in las moving to a personas que document se ven that covered that side of it. afectadas, But from my nosotros recollection, obviamente Yeah, no agreed, yeah. vamos a hacer un documento We've got a médico al question respecto, sino from que Yao. lo que queremos Any justamente es permits que or se work tenga en cuenta apply to que work in high voltage power lines nearby? I would el trabajo certainly con estas líneas advise eléctricas de alta tensión wholeheartedly puede that you should have resultar a full muy permit to work peligroso. system when you're in A place ver, sí, and acá working también near power lines, and that pregunta permit to otra work persona would con esta include cuestión de los permisos de your risk trabajo y assessments, your safe sí se methods of work, your necesitan training, your muchos briefing, permisos de etc. So trabajo. for sure, I think that's Se necesita también one estar muy to capacitado, consider estar al if you haven't done tanto already. también de cómo es la línea y qué es lo que hay que hacer Jim, en you ella mentioned y earlier todo eso about obviamente hay que the considerarlo. rewording and Jim, clarification of the mencionabas tanto el regulation. tema Jason has asked the del cambio question, de las how can one palabras be en lo que es considered la for input? So I normativa think y acá Jason's se está, alluding to your Jason nos está involved in something preguntando like that. cómo I'm not sure if cómo they allow any pueden people to join now, or is considerarnos it too far down the con line? Your view on respecto that? a lo que es la I mean, I think we revisión need to de esas keep the current palabras communication lines y la formalized as they are aclaración through de la the FEM. normativa. Bueno, eso en Members of realidad the creo que manufacturers technical lo están haciendo a committee, so través de IPAF members have the el opportunity comité to de highlight fabricantes, ¿no? Creo que feedback, los input, miembros tienen la concerns posibilidad through de the MTC into marcar FDM, and cualquier they can tipo be de represented preocupación o lo que sea que through the formal tengan channels into that y committee creo que session eso on the después 9th. se So if le there are da any a través de los concerns that canales arose in oficiales a ese I presume the comité como para presentation que ellos or se encarguen. video would be Creo que lo que tiene released que ver justamente con el after the event, cambio de las so people palabras could en see esta the wording of normativa the y clause demás and you can download es it for algo free que se va a ver ahí. um, Podemos igualmente off the verlo European después de esta Commission sesión website, so you can get access to the y en el regulation sitio now web de already. la Comisión Europea, So if you porque do ya have se any puede comments, acceder a la observations regulación. as an Entonces, si IPAF hay member, cualquier then by tipo all de means share it with observación IPAF, but o we would forward cuestión that through
que the podamos former revisar, panels of the MTC into compártanlo every- con IPAF Okay, como great, para thank you. ver All right, so también I'm qué just podemos conscious of hacer time. This nosotros. webinar was scheduled for Bien, soy muy for 1 hour. We did have consciente a slight delay de just due to a el technical issue, horario, but no thankfully we got querríamos past that. extendernos por I just ningún hopefully I'm still motivo y sharing my sé que ya screen. estamos en el horario. I Espero just really seguir want to sort of compartiendo mi highlight on pantalla. accident Solo quería reporting. destacar Today's algo con webinar is respecto al focused reportar specifically on accidentes. El electrocutions and electric webinario del día shocks de and hoy se powered access, enfocó but en our en accident choques data that we eléctricos y receive doesn't really electrocución, stop there. We look at pero all los accidentes elements que of recibimos working no around terminan powered ahí. access, so Realmente mass miramos timers and todo lo que also hoists. sucede And as we y continue to reach out pasan to muchísimas local cosas, pasan reports también from con countries plataformas, around the con globe, elevadores, it's really important. y esto So, sucede en you todo know, el if you mundo, do como witness a ya powered también les he access dicho. incident or Entonces a es near importante miss, que si you know, alguna please vez do ven report them. algún You can also incidente, now use the casi IPAF incidente o ePOL report, accidente con and líneas that eléctricas, IPAF por favor, ePOL and that infórmennos. report will come IPAF to tiene, anonymously, de hecho, and una your name will never aplicación y be los mentioned. reportes llegan de But forma equally, anónima, ni anything that siquiera you vamos a report, so mencionar for su example, nombre, I've got pero Jim on the call today. cualquier If idea, you vamos a type in the suponer que word tenemos a Skyjack on Jim that acá en report, la palabra, we ¿no? will Si remove that word ustedes, Skyjack so that it's just por anonymized ejemplo, completely. en el And informe that and also it's also encuentran, confidential. So that ¿no?, kind la of palabra information will never o be palabras específicas, o por you ejemplo, know, displayed encuentran or la reported. palabra Skyjack, For those who are ¿no? registered users of the accident Nos lo reporting pueden portal, informar you also también have si creen access que to no son las a palabras members adecuadas o que dashboard hay que portal, modificarlo de which is cualquier manera. configurable in certain Tienen elements. So you can también acá see here este tablero que es particularly things like configurable configuration, classification, y tienen location, algunas the cuestiones types of como, injury no and the sé, types of body part. clasificación, This la certainly parte del allows cuerpo que se users vio who have registered for the portal to use that lesionada. to benchmark themselves against their Esto industry. And sirve I've para kind que of todos shown lo on here tengamos como an punto de example of the referencia IPAF dentro de la North American industria, reports ¿no? Acá ya les versus all mostraba the reports un that come ejemplo into. de los informes So you de can see there América del how Norte. Ahí tienen useful, and these are able todos to y be, pueden ver qué útil que PDF, so you can resulta produce them and report. realmente. Lo tienen If en you find PDF, in o the sea, se case puede for generar we el need to do more training informe. around, Y si hubiera que overturn, hacer whether más it's forcing the platform, whether capacitación it's entrapment or sobre something like that. So these are really useful things volcamientos o sobre to quedarse sort of help atrapado en and algunos support you. lugares o lo que sea, por And favor lastly, really, díganoslo, porque lo que finally, estamos this is aquí on es our para webpage now. justamente If you go to brindarles the safety report apoyo for a todos ustedes 2022, en lo que I did necesiten. allude to it earlier in my Después, por presentation. You know, we último, can't cover everything in the sí webinar mencioné today, but antes this is going to give you que, some more bueno, no insight podemos cubrir lo into suficiente en sector-wide este webinario, information. pero So the links there at the si bottom of quieren this. consultar lo que As es Jim nuestro mentioned, this reporte de presentation seguridad will be global que available se on hizo en YouTube in the next couple of 2023, days. esto está disponible But en you know, nuestro sitio web hopefully y you found contiene today's información mucho useful. más I integral would de really like varios to de los thank temas que our speaker tocamos hoy. today. So Glenn Cookie, También pueden Trinity fijarse en Rotring, YouTube and para Tim todos los Morgan, and videos of y course este Mike video que lo Ashton. cargaremos. I'd Les quiero also agradecer like to mucho a thank Mike our Ashton, exclusive a Bill, sponsors a today, Powers Army, Peter for their support y for this a webinar. Jim. And Así lastly, que thank you gracias all a todos for por taking the este time, registering webinario y and por attending último today esto a and todos watching, ustedes or por even if you estar watch the aquí webinar later on o the incluso IPAF si YouTube miran channel. más But adelante el for sure, webinario en el we'll canal de continue IPAF to do en these YouTube. webinars as we see Estamos interest. seguros We've had de over que vamos a 450 people continuar con registered estos today for the webinarios. webinar, Tenemos and there's still a 450 very good personas number registradas para el involved in the webinario webinar de today. hoy So y thank you tuvimos very much, realmente igualmente un gran número and de take personas care que sí han everybody, and participado. please Muchas do the gracias, guidance that was gracias a todos. provided. Thank you. Cuídense y por favor utilicen las guías que tenemos siempre disponibles. Muchas gracias.